mediación del tiempo electoral habrá que hacer arengas, convencer personas, aparecer como creyentes entre los creyentes y predicar entre infieles, pero me gusta el tono que en general tiene Carta Abierta, que es de abrir la palabra hacia la zona de reclamo, de mayor reflexión, profundización de conceptos. Un concepto no se aplica, no viene ya construido y se aplica en algún lugar que creamos beneficiarlo con ese concepto. Surge precisamente de los lugares que se abren a su interrogación, a su incógnita, a su dificultad. Y yo veo la siguiente en la cuestión del 82%. Veo que hay lo que podríamos denominar, con expresiones que a veces se suelen usar, una falla simbólica que está presente en toda la sociedad argentina, en este caso, a propósito de la discusión del 82%, en el sentido de que, si escuchamos los discursos que ha hecho la bancada del Frente para la Victoria, escuché atentamente el discurso de Agustín Rossi, que me pareció absolutamente atinado, escuché en general el modelo de argumentación del gobierno, que tiendo en general a compartir, que se compone en dos partes. Uno, demostrar quiénes son los que hablan, el 82% son los que en los años anteriores dijeron todo lo contrario. Efectivamente, el buen refutador apela a esa demostración que está servida en bandeja. ¿Cómo va a ser Patricia Bullrich, alguien que encabece las luchas populares por el 82%? Y la segunda parte de la argumentación es también interesante. Es el gobierno que se acercó bastante más a la cifra. Entonces, quiero decir, si fuera esto así, si fuera solo así, yo también me declaro satisfecho. No estamos en una situación donde podamos exigirle exquisiteces a este tumultuoso proceso histórico. Pero como dije, me parece que Carta Abierta es un ámbito adecuado para reflexiones en términos de qué ocurre con una realidad, la llamé falla simbólica, en un cierto tinte esa expresión, que después se paga en la realidad una falla simbólica, de todo el modo en que se habla en Argentina, que me parece verlo en el hecho de que la expresión del 82% tiene una cierta carga legendaria en la Argentina. Se origina en tiempos de Frondizi, no ha sido cumplida nunca en general. Se puede decir que por ningún país y agregarse en Luxemburgo, no en Rosa Luxemburgo. Entonces, el argumento parecería que está bien hasta ahí. Parecería que los viejos cultores de las formas de justicia que forman parte también de este lenguaje, las jubilaciones puestas en los mejores términos, los partidos populares nunca retroceden de ese pensamiento, hasta ahí estaría bien. Pero yo personalmente sentí un cierto cosquilleo de angustia ante esta situación, que me parece que es necesario tratar. No es grave sentirlo, pero es necesario tratar. Porque debemos ser nosotros que en muy poco tiempo más, además de lo que ya hacemos, bien o mal, vamos a tener que ir al espacio público, a la plaza pública, con entusiasmo legítimo, genuino, o sea, con el entusiasmo intacto. Lo que llamo falla simbólica es lo siguiente. ¿Por qué razón? Las derechas habituales, la sociedad rural en toda su historia, no habían tomado el tema de la pobreza nunca. En estos años es posible ver la palabra política con un grado de desapego tal de sus situaciones materiales, sus fundamentos, su productividad social. Esto es una situación que no existía en la política contemporánea. Socialista era socialista y se esperaba bastante claramente qué podía decir un socialista. La tradición nacional popular tiene sus expectativas más o menos fijadas. Las tradiciones populistas, lo mismo. Y las tradiciones conservadoras hablaron al estilo en que será de algún modo distribuido del uso general de la palabra en una sociedad. ¿Está bien o está mal que esto haya tenido una ruptura tan evidente? En el sentido que, como se suele decir, es generosa la Argentina, se puede decir cualquier cosa, pero esto es un problema profundo de las sociedades, el desapego de sus fuerzas políticas, de sus intereses materiales más crudos, es decir, ni siquiera se puede decir derecha. ¿Qué es Feibertel? ¿Qué era papel prensa o qué va a ser papel prensa? Es el complejo empresarial que muchas veces tienen escrito con un rastro de sangre su paquete accionario.
y que al mismo tiempo forman parte de empresas tecnológicas, muchas antiguas, y empresas de las invisibles, de un nuevo tipo de trabajo inmaterial de las más altas tecnologías. Esta situación supone que hay una diversificación en el uso del espectro de las posiciones políticas discursivas del pasado, que no han desaparecido, solo que se usan en forma cruzada, oportunista, de cualquier manera, de modo tal que, como si fuera una gema que se desprende de su soporte, Violcati puede hablar de pobreza, personas de todo tipo pueden decir que el principal programa de las derechas puede ser que se acaben las villas miserias, la oposición de derecha en el Parlamento puede decir que el principal problema es el 82%, y al mismo tiempo el diario Clarín se manifieste estrictamente a través de una historieta ideológica en contra de la minería contaminante en las provincias cordilleranas. De modo tal que los temas tienen una rápida capacidad de ser confiscados. Los temas son en el mundo de la expropiación existe en primer lugar hacia los temas que estaban fijados en cartillas que parecían inamovibles. Ya no lo son. Creo que Carta Abierta es un producto de la no inamovilidad de las cartillas. Y es un producto interesante porque tiene autorreflexión respecto al modo en que se han desconectado las palabras de las cosas. Marcharemos con esa desconexión y creo que tendrán mayores chances políticas quien explique mejor esa desconexión. Por eso decía cierta desazón en la explicación del gobierno, que en general comparto, porque es una explicación de realidades. Es decir, es una explicación que parte de los condicionamientos efectivos del Estado argentino, me parece perfectamente bien. Pero el mundo contemporáneo hace que lo que queda suelto como pieza suelta de la imaginación pública y para todos es la de la esperanza política, la constitución de la esperanza política. Entonces, cuando el gobierno se ve reducido en el gran discurso que hizo Agustín Rossi, que se revela cada vez más, a mi juicio, como una persona atinada y muy precisa en sus intervenciones, la conclusión final es de tinte moralista, son hipócritas. También me apresuro a decir, comparto esta expresión, no puedo decir algo diferente de los diputados de la oposición que ahora toman este tema. Pero ¿qué hago yo con ese cosquilleo que sentí respecto al poder de la esperanza? Es decir, al poder que hace que las palabras que uno siente y dice estén efectivamente engarzadas y tengan que ver con el hecho de que estamos con las cuentas saldadas respecto a cómo vemos la historia, con su sentido más diáfano, con la, como se dice acá, con la capacidad de identificar un sujeto de la historia, que tiene dificultad evidente porque tenemos que estar incluidos, estamos identificando aquello que nos incluye y no podemos correr el riesgo de identificar a otros. Identificar el sujeto de la historia es algo introspectivo también, es algo que se refiere a una reflexión interna de los grupos y también es una reflexión introspectiva de las personas. De ahí la magnitud del problema. Entonces, me parece que detectar el problema de por qué las expresiones muy condensadas, muy reaccionarias, que tienen la versión más reaccionaria de la revolución tecnológica. Ese es un tema muy fuerte. La revolución tecnológica tiene un aspecto progresista. Las personas la piden hablar por Twitter, piden estar incorporadas, informadas en sistemas de intercomunicación que tienen contornos formidables y cuyas consecuencias culturales no están necesariamente claras en el mundo contemporáneo. Eso yo lo juzgo un aspecto progresista, pero las formas de dominio, incluso oscuras formas de retórica interna, además de dominio político, todas esas redes, es necesario explorarlas en su significación cultural y política más inmediata y qué representan para los estados. Por eso también el tema de Feibertel lo veo de una enorme complejidad en la medida en que pertenece a decisiones del gobierno y de un gobierno que toma decisiones en coyunturas últimas, es un gobierno que actúa en general in extremis, como dicen los obispos. ¿Es bueno o es malo actuar in extremis? A mí no me disgusta. Me disgustan los obispos, ¿no? Actuar in extremis. No me disgusta porque me parece que si le pidiéramos una cartilla al gobierno, también debo decir, a mí me gusta tener las cosas claras, que se den pasos que forman parte de convenios electorales que empeñan la palabra pública, eso siempre me gustó. Creo que todos venimos de experiencias programáticas, de decir, hay que hacer el programa, el socialismo es hechos con ideas, José Martí es nada mejor que una idea, nosotros, batalla cultural, lo repite la Presidenta de tanto en tanto.
Pero no podemos decir que haya algo que yo añoro personalmente, que es un programa. Yo lo añoro por las tradiciones políticas en que participamos, izquierda, tradición nacional popular, son en general programáticas. Las tres banderas del peronismo, a mi juicio la gran... Huerta Grande y La Falda. Bueno, el programa de Huerta Grande y La Falda, que eran programas de orientación trotskista en el peronismo. Quiero citar a Gramsci, la reforma moral e intelectual y la reforma económica, con el gran problema que origina Gramsci en la cultura italiana, problema que actualmente hasta tiene mucha actualidad, que es cierta tendencia de Gramsci de dar prioridad a la reforma intelectual y moral antes que a la reforma económica. Se sabe que no era un economicista, pero como no era ningún tonto, en la reforma intelectual y moral estaban las premisas de la reforma económica también. La gran discusión de Bobbio con Gramsci es que finalmente tenía que haber partido la reforma económica para hacer la reforma moral. No son problemas tan diferentes, incluso la expresión reforma moral intelectual a mí hoy me gusta más que la expresión batalla cultural. Entonces, en síntesis, cuando digo la falla simbólica que tiene hoy la política argentina, que en primer lugar se nota en la oposición, es decir, lo fácil que resulta hablar, no porque sean solamente irresponsables, sino porque la revolución tecnológica hace fácil hablar, la pérdida de sustento ontológico de la palabra, que recorre todos los grupos políticos, hará a un grupo político mejor que otro en la medida en que reconozca que su programa es reconstituir cierta capacidad operativa, económica incluso, a la palabra. Creo que Carta Abierta, en sus 10 o no sé cuántos comunicados o expresiones escritas que hubo en la prensa, que muchas veces fueron acusadas de estar enredadas y demás, es porque intenta tratar este problema, cómo reatar la relación de las palabras, de modo que la falla simbólica no opere en la realidad de una forma tan negativa, cómo reatar las palabras entonces a el modo en que se constituyan sujetos de la historia, pero que no pueden ser otros, somos nosotros mismos, que hablamos de nosotros mismos para tener derecho a hablar de la historia. Entonces creo que Carta Abierta tiene la enorme importancia de significar esa situación.